El amor no da fortuna, niña ingenua. El polvo del desierto se levantaba en nubes doradas, mientras los cascos de los caballos golpeaban la arena con furia. Amira estaba de pie en medio del mercado, temblando, con el rostro manchado de lágrimas y tierra. Su padre la sujetaba del brazo con tanta fuerza que podía sentir cómo sus dedos se clavaban en su piel. A su alrededor, todo el pueblo se había detenido para presenciar la escena. Las voces de sus hermanas resonaban como látigos en el aire caliente. «Es una vergüenza para esta familia», gritaba Lina señalándola con desprecio. «Dice que el sultán viene por ella. La loca cree que un gobernante cruzaría el desierto por alguien como tú». Samira reía con crueldad, sosteniendo en sus manos el cuaderno de poemas de Amira, aquel tesoro que guardaba sus sueños más profundos. «¿Quieres saber qué hacemos con estas tonterías?», dijo, y ante los ojos horrorizados de Amira arrancó las páginas una por una, dejando que el viento las llevara por el mercado como pájaros heridos. Amira cayó de rodillas, tratando de alcanzar los pedazos de papel que volaban lejos de ella. Su corazón se rompía en 1000 fragmentos, pero algo en su interior, algo pequeño y persistente, se negaba a morir. Levantó la vista hacia el horizonte, hacia el este, de donde venía el viento. Y en ese momento, justo cuando todo parecía perdido, el cielo comenzó a oscurecerse. No con nubes, sino con una columna de polvo que avanzaba desde la lejanía. Alguien venía, alguien galopaba hacia ella. Pero para entender cómo Amira llegó a ese momento de dolor absoluto, hay que regresar al principio. Hay que volver a las noches estrelladas en la terraza de su casa, donde todo comenzó. Antes de seguir con esta historia, cuéntame desde qué ciudad y país nos estás viendo. Me emociona saber que esta historia llega a corazones de todo el mundo. Escríbelo ahora en los comentarios y volvamos juntos a este momento. En el vasto reino de Al-Nur, donde las dunas parecían olas doradas que se extendían hasta tocar el cielo, vivía una familia de comerciantes que había construido su fortuna vendiendo especias, telas y joyas a los viajeros que cruzaban el desierto. La casa de Farid, el patriarca, era una de las más grandes del oasis principal, con paredes de adobe blanco y un patio interior donde crecían palmeras que daban sombra a las tardes ardientes. Pero a pesar de toda esa riqueza, en aquella casa no había espacio para los sueños. Farid era un hombre de complexión robusta, con una barba negra salpicada de canas y ojos que solo brillaban cuando contaba monedas. Para él, el mundo se dividía en dos categorías: lo que tenía valor comercial y lo que era una pérdida de tiempo. Sus dos hijas mayores, Lina y Samira, habían aprendido bien la lección. Lina, de 25 años, era alta y de facciones afiladas, siempre vestida con las mejores sedas y adornada con pulseras que tintineaban cuando caminaba. Samira, de 23, era más baja pero igualmente vanidosa, obsesionada con los espejos y con encontrar un esposo rico que la elevara aún más en la escala social. Y luego estaba Amira, la menor, la diferente. Amira tenía 20 años y un rostro que parecía haber sido dibujado por el amanecer mismo. Ojos oscuros y profundos como pozos de agua fresca, piel color canela suave y un cabello negro y ondulado que caía sobre sus hombros como una cascada de medianoche. Pero lo que realmente la distinguía no era su belleza, sino la luz que habitaba en su mirada. Una luz que hablaba de mundos interiores, de esperanzas que no podían comprarse con oro. Mientras sus hermanas pasaban las tardes probándose joyas y hablando de banquetes, Amira subía a la terraza de la casa, se sentaba sobre una alfombra desgastada y miraba el horizonte. Le gustaba ver cómo el sol se hundía entre las dunas, tiñendo el cielo de naranja, rosa y púrpura. Y cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer, ella cerraba los ojos y susurraba al viento:
Sé que estás allá afuera, decía en voz baja. Sé que en algún lugar del mundo alguien también mira estas estrellas y piensa en mí, aunque todavía no sepa mi nombre. Su familia consideraba esto una locura. Una noche, durante la cena, Farid golpeó la mesa con la palma de su mano, haciendo que las copas de agua temblaran. «¡Basta ya de tus tonterías, Amira!», rugió. «Tienes 20 años. Tus hermanas ya están negociando sus matrimonios con hombres de fortuna. Y tú pierdes el tiempo mirando el cielo como si fueras una niña». Lina soltó una risa burlona mientras se llevaba un dátil a la boca. «Dice que espera al amor verdadero», se mofó. «Como si el amor fuera algo que se puede comer o usar. El amor no da fortuna, hermanita. Los hombres poderosos buscan oro, no ilusiones». Samira asintió con la cabeza, ajustándose una pulsera de plata. «Deberías aprender de nosotras, Samira. Hemos conocido a mercaderes, a hijos de gobernadores, todos con riquezas. ¿Y tú qué haces? Escribes poemas en ese cuaderno ridículo». Amira apretó los labios, sintiendo cómo las palabras de sus hermanas se clavaban en su pecho como espinas. Pero no respondió. Nunca respondía. Simplemente bajaba la mirada y esperaba a que la tormenta pasara. Porque en el fondo de su corazón sabía algo que ellas jamás entenderían, que el amor verdadero no se buscaba en los mercados ni se negociaba como una bolsa de especias. El amor verdadero llegaba cuando dos almas se reconocían, aunque estuvieran separadas por montañas o desiertos, y Amira estaba dispuesta a esperar. Los días en la casa de Farid transcurrían con la monotonía del sol que subía y bajaba sobre las dunas. Amira ayudaba en las tareas del hogar, pero siempre encontraba momentos para escapar a su terraza, para escribir en su cuaderno. Allí plasmaba versos que hablaban del viento, de las estrellas, de un amor que aún no tenía rostro, pero que ella sentía tan real como el aire que respiraba. «Algún día», escribía con su pluma de caña, «cruzarás el desierto hacia mí, y yo sabré que eres tú, porque mi corazón te habrá reconocido desde siempre». Las semanas pasaron, y finalmente llegó el momento que todo el oasis esperaba con ansias: la Feria Anual del Mercado. Era un evento que duraba 5 días, donde comerciantes de todo el reino venían a vender sus productos. Músicos tocaban instrumentos bajo las carpas de colores, y el aroma de especias, pan recién horneado y carne asada llenaba el aire. Para Farid y sus hijas, era la oportunidad perfecta para hacer negocios y exhibirse ante posibles pretendientes. Amira, en cambio, veía la feria como una ventana hacia el mundo exterior, un respiro de las paredes de su casa. El primer día de la feria, mientras el sol comenzaba a descender, Amira caminaba sola entre los puestos. Llevaba un vestido sencillo de algodón color marfil y un chal ligero que cubría su cabello. No tenía joyas como sus hermanas, pero había algo en su porte, en la manera en que observaba cada detalle con genuino interés que la hacía destacar. Estaba admirando unas vasijas de cerámica pintadas a mano cuando escuchó la voz de un niño que lloraba. Se giró y vio a un pequeño de no más de 6 años, descalzo y con ropas rasgadas, sentado en el suelo. Amira se acercó de inmediato. «¿Qué te pasa, pequeño?», preguntó con dulzura, arrodillándose junto a él. El niño levantó su rostro lleno de lágrimas. «Tengo hambre», sollozó. «Mi madre está enferma y no pude traer nada para vender». El corazón de Amira se estrujó. Sin pensarlo 2 veces, sacó las pocas monedas que llevaba consigo y le compró pan fresco y dátiles al vendedor más cercano. Le entregó la comida al niño, que la tomó con ojos brillantes de gratitud. «Come tranquilo», le dijo Amira, acariciándole el cabello, «y llévale algo a tu madre». En ese momento sintió una presencia a su lado. Se giró y vio a un hombre de pie, observándola. No era alto, pero tenía una postura firme y segura. Vestía ropas simples, una túnica de lino color arena y un turbante oscuro que ocultaba parte de su rostro. Pero lo que más llamó la atención de Amira fueron sus ojos. Eran profundos,
de un color café intenso, y había en ellos una mezcla de sabiduría y tristeza, como si hubieran visto tanto el esplendor como el sufrimiento del mundo. El hombre la miraba con una intensidad que la hizo estremecerse, no con incomodidad, sino con algo que no podía explicar. Era como si ese desconocido pudiera ver a través de ella hasta lo más profundo de su alma. «Fue un gesto noble», dijo él, con una voz grave y cálida. Amira sintió cómo el calor subía a sus mejillas. «No fue nada», respondió desviando la mirada. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer». El hombre esbozó una sonrisa leve. «No todos lo hacen. La mayoría pasa de largo». Hubo un silencio entre ellos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que sucede cuando dos personas se reconocen sin saber por qué. Amira sintió su corazón latir más rápido. El desconocido dio un paso al frente y compró más pan al vendedor. Luego, sin decir palabra, se lo entregó al niño y también le dio unas monedas. «Para tu madre», le dijo con suavidad. El niño sonrió de oreja a oreja y salió corriendo entre la multitud. El hombre y Amira se quedaron allí, de pie, mientras el bullicio del mercado continuaba a su alrededor. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. «Amira», respondió ella casi en un susurro. «Amira», repitió él, como si estuviera saboreando cada letra. «Un nombre que significa princesa». Ella soltó una risa suave. «No soy ninguna princesa, solo soy la hija de un comerciante». El hombre la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. A veces, la realeza no tiene nada que ver con coronas. Antes de que Amira pudiera responder, él hizo una leve inclinación de cabeza. «Debo irme, pero espero volver a verte, Amira», y sin esperar respuesta, desapareció entre la multitud del mercado. Amira se quedó allí, con el corazón agitado y una sensación extraña en el pecho. No sabía quién era ese hombre, ni siquiera le había preguntado su nombre, pero algo le decía que ese encuentro no había sido casualidad. Durante los siguientes 2 días, Amira regresó al mercado con la esperanza de volver a verlo, y cada tarde, como si el destino estuviera tejiendo sus hilos, él aparecía, siempre en el mismo lugar, siempre con esa mirada profunda. Hablaban de cosas simples, del calor del desierto, de las estrellas que brillaban en la noche, de la vida y sus misterios. Él nunca mencionaba de dónde venía ni a qué se dedicaba, y Amira no preguntaba. No importaba. Lo único que importaba era que cuando estaban juntos, el resto del mundo desaparecía. En la tercera tarde, mientras caminaban por el borde del oasis, él le preguntó: «¿Qué es lo que más deseas en esta vida, Amira?». Ella se detuvo, mirando el reflejo de las palmeras en el agua tranquila. «Quiero un amor que sea verdadero», respondió con sinceridad. «No uno que se compre con oro, ni que se negocie como un trato comercial. Quiero que alguien me vea, realmente me vea, y me elija no por lo que tengo, sino por lo que soy». El hombre guardó silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. «¿Y crees que ese amor existe?», preguntó con voz suave. Amira lo miró a los ojos. «Sí, lo creo. Porque si no existe, entonces, ¿para qué late el corazón?». Él sonrió, y fue la primera vez que Amira vio una sonrisa completa en su rostro. Era una sonrisa triste, pero hermosa. «Tienes razón», dijo. «El corazón no late solo para sobrevivir, late para encontrar». Esa noche, antes de despedirse, él tomó la mano de Amira con delicadeza. Era la primera vez que se tocaban. «Debo partir mañana», dijo, y su voz llevaba un peso de pesar. «Pero te prometo algo, Amira. Cuando las estrellas brillen más que nunca, seguiré su luz hasta ti. No importa cuánto tiempo pase, volveré». Amira sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. «¿Por qué siento que te conozco desde siempre?», susurró. Él levantó su mano y rozó con suavidad su mejilla. «Porque hay almas que se reconocen, aunque sea la primera vez que se encuentran». Y con esas palabras se alejó entre las sombras de la noche.
Amira no durmió esa noche. Se quedó en la terraza, mirando el cielo, sintiendo todavía el calor de su mano en la suya. No sabía su nombre, no sabía nada de él, pero sentía que algo profundo y eterno había comenzado. Al día siguiente, cuando regresó al mercado, todo había cambiado. Había un alboroto inusual. La gente corría de un lado a otro, cuchicheando con urgencia. Amira se acercó a una vendedora de frutas. «¿Qué sucede?», preguntó. La mujer la miró con ojos muy abiertos. «El sultán estuvo aquí. Rashad, el gobernante de Al-Nur. Dicen que viajaba de incógnito para conocer a su pueblo. Los guardias lo encontraron y lo llevaron de regreso al palacio esta mañana». Amira sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. «¿El sultán?», repitió con la voz quebrada. «Sí. Dicen que vestía como un hombre común. Nadie sabía quién era. El mundo de Amira se detuvo. El hombre de ojos profundos. El desconocido que le había hablado del corazón. El que había prometido volver. Era el sultán, Rashad, el gobernante del reino. Y ella, una simple hija de comerciantes, había hablado con él como si fueran iguales. Amira corrió a casa con el pecho oprimido y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando llegó, se encerró en su habitación y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Su familia no sabía lo que había sucedido, y ella no tenía el valor para contarles. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su terraza, Amira susurró al viento: «Dijiste que volverías, y yo voy a esperarte, no importa lo que digan. No importa cuánto tiempo pase, voy a creer en tu promesa». La noticia corrió por el oasis como fuego sobre paja seca. El sultán Rashad había estado entre ellos, caminando por el mercado como un hombre común, y nadie lo había reconocido hasta que sus guardias personales llegaron en la madrugada para llevárselo de regreso al palacio. Los comerciantes hablaban de ello en cada esquina. Las mujeres cuchicheaban mientras lavaban ropa en el pozo y los niños jugaban a ser el sultán disfrazado. En la casa de Farid, la revelación llegó de la manera más cruel posible. Amira había pasado 3 días encerrada en su habitación, llorando en silencio, aferrándose a la promesa que Rashad le había hecho. No había comido apenas nada y sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Pero en su corazón, a pesar del dolor, guardaba una chispa de esperanza. Él había dicho que volvería, y ella quería creer con cada fibra de su ser que esas palabras eran verdaderas. La tarde del 4.º día, cuando finalmente bajó para tomar un poco de agua, encontró a toda su familia reunida en el patio central. Su padre estaba sentado en su silla de siempre, con el rostro más serio que de costumbre. Lina y Samira estaban de pie a ambos lados de él, con expresiones que mezclaban diversión y desprecio. «Miren quién decide aparecer», dijo Samira con voz burlona. «La princesa del desierto sale de su torre». Amira ignoró el comentario y se dirigió hacia la jarra de agua, pero la voz de su padre la detuvo en seco. «Amira, ven aquí, ahora». Había algo en su tono que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Se acercó lentamente, manteniendo la mirada baja. «Sí, padre». Farid la observó durante un momento largo e incómodo. Luego soltó una risa seca, sin humor. «Cuéntame algo, hija. ¿Es verdad lo que han estado diciendo en el mercado?» Amira sintió cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. «¿Qué dicen, padre?» «Que pasaste 3 días hablando con un desconocido en la feria», dijo Farid, con cada palabra cargada de ira contenida. «Que caminaban juntos, que hablaban a solas». Lina se adelantó con una sonrisa maliciosa. «Y no cualquier desconocido, padre. Resulta que era el sultán Rashad, el gobernante de todo Al-Nur. ¿No es maravilloso? Nuestra hermana menor pasó 3 días con el sultán y no nos dijo nada». El sarcasmo en su voz era como veneno. Amira sintió como el calor subía a su rostro. «Yo no sabía quién era», susurró. «Él no me lo dijo. Solo hablamos. ¿Fue qué?»
interrumpió Samira acercándose con los brazos cruzados. Romántico, mágico. Déjame adivinar, Amira. ¿Te dijo cosas bonitas? ¿Te prometió algo? Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Amira, pero las contuvo con todas sus fuerzas. Me prometió que volvería, dijo, con la voz temblando. Dijo que cuando las estrellas brillaran, me encontraría. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Luego, Farid se levantó de su silla y caminó hacia ella con pasos pesados. Cuando estuvo frente a Amira, la miró de arriba abajo como si fuera una desconocida. ¿El sultán te prometió que volvería?, repitió con incredulidad. El sultán Rashad, el hombre más poderoso del reino, el que tiene a las hijas de nobles y gobernadores rogando por su atención, ¿te prometió a ti que volvería? Sí, respondió Amira, levantando la barbilla con dignidad. Me lo prometió. Lo que sucedió después la rompió más que cualquier golpe físico podría haberlo hecho. Su padre comenzó a reír, una risa profunda, gutural, que retumbó en las paredes del patio. Y luego Lina se unió, y después Samira, hasta que las tres voces se mezclaron en una sinfonía de burla que penetró hasta lo más profundo del alma de Amira. «¡Eres una loca!», gritó Farid entre carcajadas. «Una loca delirante. ¿De verdad crees que el sultán se fijaría en ti? Eres la hija de un comerciante. No tienes título, no tienes dote importante, no tienes nada que ofrecer a un hombre así». Lina se acercó, limpiándose las lágrimas de tanto reír. Pobrecita Amira, tan perdida en sus fantasías que ya no puede distinguir la realidad. El sultán probablemente estaba aburrido y te usó para entretenerse. ¿De verdad pensaste que había algo más? Samira negó con la cabeza fingiendo compasión. Hermana, tienes que despertar. Los hombres como el sultán no se enamoran de mujeres como nosotras. Ellos tienen harenes llenos de las mujeres más bellas del reino. ¿Por qué elegiría a una soñadora sin gracia como tú? Cada palabra era una daga. Amira sentía cómo su corazón se hacía pedazos, pero se mantuvo firme. «Ustedes no estuvieron allí», dijo con voz temblorosa pero decidida. «No vieron cómo me miraba. No escucharon lo que me dijo. Fue real. Lo que sentimos fue real». Farid dejó de reír de golpe. Su rostro se tornó rojo de furia. «¡Basta!», rugió, y su voz hizo eco en todo el patio. «Suficiente de esta idiotez. Amira, ve a tu habitación ahora mismo y tráeme ese cuaderno ridículo donde escribes tus tonterías». El corazón de Amira se detuvo. «No, padre, por favor, no ese. Ahora», volvió a gritar. Con las piernas temblando, Amira subió las escaleras hacia su habitación. Su cuaderno estaba escondido debajo de su almohada, aquel tesoro de páginas amarillentas donde había volcado todos sus sueños, todas sus esperanzas, cada pensamiento sobre el amor que algún día llegaría. Lo tomó entre sus manos, acariciando la cubierta de cuero desgastado, y por un momento consideró huir. Pero ¿a dónde iría? No tenía nada, no tenía a nadie. Cuando bajó y le entregó el cuaderno a su padre, supo que había cometido un error. Farid lo abrió y comenzó a leer en voz alta con un tono cruel y burlón. «Algún día cruzarás el desierto hacia mí, y yo sabré que eres tú, porque mi corazón te habrá reconocido desde siempre». Levantó la vista hacia Amira. «Esto es lo que has estado escribiendo. Poemas sobre un amor imaginario». Lina le arrebató el cuaderno de las manos y comenzó a pasar las páginas, leyendo fragmentos al azar. «Tu nombre lo susurra el viento, aunque todavía no sé cómo suena. Oh, por el amor del desierto, esto es patético». Samira tomó su turno buscando la página más vergonzosa que pudiera encontrar. «Escuchen esto. Cuando te encuentre, no necesitaré palabras. Bastará con mirarte a los ojos para saber que he llegado a casa». Se giró hacia Amira con falsa lástima. «Llegado a casa. Hermana, esto no es poesía. Es la fantasía de una niña que nunca creció». Amira extendió la mano con desesperación.
Por favor, devuélvanmelo. Es mío. Es lo único que tengo. Farid cerró el cuaderno de golpe y lo sostuvo en alto. Lo único que tienes, pues entonces es hora de que aprendas a valorar lo que realmente importa en esta vida. El oro, el estatus, la reputación familiar, no estas fantasías que te han convertido en el hazmerreír del oasis. Y sin previo aviso comenzó a arrancar las páginas, una por una, con movimientos deliberados y crueles. El sonido del papel rasgándose era como huesos rompiéndose. Amira gritó y se lanzó hacia adelante, tratando de detenerlo, pero Lina y Samira la sujetaron. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme, por favor!, sollozaba luchando contra sus hermanas. ¡Padre, no! ¡Por favor, no! Pero Farid no se detuvo hasta que el cuaderno quedó reducido a un montón de páginas sueltas en el suelo. Luego, con el rostro impasible, las pateó hacia Amira. Ahí están tus sueños, en el suelo, donde siempre han debido estar. Amira cayó de rodillas, tratando desesperadamente de recoger los pedazos de papel, juntándolos contra su pecho como si pudiera reconstruirlos. Las lágrimas caían sobre la tinta, borrando las palabras que había escrito con tanto amor. A partir de mañana, continuó Farid con voz fría, trabajarás en el taller desde el amanecer hasta que caiga la noche. Nada de terrazas, nada de mirar el cielo, nada de soñar. Es hora de que te conviertas en una mujer útil. Esa noche, Amira no pudo dormir. Se quedó sentada en el suelo de su habitación, rodeada de los fragmentos de su cuaderno, tratando de pegar las páginas con sus propias lágrimas. Pero era inútil. Estaba roto. Todo estaba roto. Los días que siguieron fueron una tortura lenta. Amira se levantaba antes del alba y bajaba al taller, donde pasaba horas hilando lana, cosiendo telas y empaquetando especias. Sus manos, que antes solo habían sostenido plumas y libros, ahora estaban ásperas y llenas de pequeñas heridas. Su padre la vigilaba constantemente, asegurándose de que no tuviera un momento de descanso. Lina y Samira aprovechaban cada oportunidad para hundirle el cuchillo más profundo. «¿Cómo va tu sultán, Amira?», preguntaba Lina mientras pasaba junto a ella con un vestido nuevo. «¿Ya cruzó el desierto para buscarte? Quizás se perdió en el camino», añadía Samira con una risita. «O quizás nunca existió nada más que en tu imaginación». Amira apretaba los dientes y seguía trabajando en silencio. Pero cada noche, cuando finalmente la dejaban subir a su habitación, ella se arrastraba hasta la pequeña ventana que daba al este y miraba el horizonte. No podía ir a la terraza, su padre se lo había prohibido, pero desde esa ventana podía ver las estrellas, aunque fuera por unos minutos antes de que el agotamiento la venciera. «¿Dónde estás?», susurraba al viento. «Dijiste que volverías. ¿Dónde estás?». Pasaron 2 semanas. Luego 3. El oasis volvió a su rutina normal, y el nombre del sultán dejó de ser tema de conversación. La vida continuaba como siempre, pero para Amira, cada día era más oscuro que el anterior. Una tarde, mientras trabajaba sola en el taller, escuchó voces en el patio. Reconoció la voz de su padre hablando con alguien. Curiosa, se asomó por la puerta entreabierta y vio a un hombre mayor, probablemente de unos 50 años, vestido con ropas caras. Tenía una barriga prominente y una barba gris que le llegaba hasta el pecho. «Es una buena edad para casarse», decía el hombre. 20 años, aún joven, pero no tanto como para ser inexperta en las tareas del hogar. El estómago de Amira se revolvió. Estaban hablando de ella. «Es trabajadora», respondió Farid. «Y después de estas semanas de disciplina, ha aprendido a mantener la boca cerrada y la cabeza baja, como debe ser una buena esposa». El hombre asintió, satisfecho. «Mi primera esposa murió el año pasado. Necesito a alguien que se ocupe de mi casa y me dé hijos. Tu hija servirá». Farid extendió la mano y ambos hombres la estrecharon, sellando un acuerdo que Amira no había pedido ni deseado. Esa noche, durante la cena, su padre anunció la noticia. «Amira,
En 2 semanas te casarás con Malik, el comerciante de sedas. Es un hombre respetable y rico. Deberías estar agradecida. Amira dejó caer el pedazo de pan que tenía en la mano. No, dijo, con voz apenas audible. ¿Cómo dijiste?, preguntó Farid, inclinándose hacia adelante con ojos peligrosos. Amira levantó la vista, y por primera vez en semanas había fuego en su mirada. Dije que no. No me casaré con ese hombre. No lo amo. La risa de Lina llenó la habitación. ¿Amor? Todavía hablando de amor. Amira, despierta. El sultán no va a venir. No piensa en ti. Probablemente ni siquiera recuerda tu nombre. Malik puede darte una vida cómoda, agregó Samira. ¿Qué más quieres? ¿Seguir esperando a un fantasma? Farid golpeó la mesa con el puño, haciendo que todos saltaran. No hay discusión. Te casarás con Malik. Fin de la conversación. Amira se puso de pie, temblando de pies a cabeza. No, repitió con más fuerza. Esperaré a Rashad. Me prometió que volvería, y yo le creo. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, Farid se levantó lentamente, caminó alrededor de la mesa y se detuvo frente a su hija. Escúchame bien, niña tonta. El sultán no va a venir. Los hombres como él no cruzan desiertos por mujeres como tú. Te divertiste con él durante 3 días, y para él eso fue todo, un entretenimiento pasajero. Pero tú, en tu estupidez, lo convertiste en algo que nunca fue. Cada palabra era un martillo golpeando su corazón, pero Amira se mantuvo firme. Ustedes no saben lo que hubo entre nosotros. No hubo nada, gritó Farid. Nada. Y si sigues aferrándote a esta locura, terminarás sola y abandonada. Malik es tu única oportunidad de tener una vida decente. Acéptalo. Pero Amira negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Prefiero estar sola que vivir una mentira. Farid la miró con disgusto. Entonces vivirás como una esclava en esta casa hasta que cambies de opinión. Te quedarás en el taller día y noche si es necesario. Y si al final de estas 2 semanas no aceptas casarte con Malik, te echaré a la calle sin un solo dirham. ¿Me entiendes? Amira asintió, incapaz de hablar. Bien, ahora vete de mi vista. Subió a su habitación con las piernas pesadas como piedras. Se dejó caer en el suelo junto a la ventana y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Los días siguientes fueron un infierno. Su padre cumplió su amenaza y la hizo trabajar sin descanso. Apenas le daban comida, solo lo suficiente para mantenerse en pie. Sus hermanas pasaban junto a ella con vestidos nuevos y joyas brillantes, recordándole constantemente su lugar. El sultán está en su palacio, decía Lina, rodeado de las mujeres más hermosas del reino. ¿De verdad crees que piensa en ti? Dicen que ya está considerando matrimonio con la hija del gobernador del norte, agregaba Samira. Una princesa de verdad, Amira, no una soñadora pobre como tú. Pero cada noche, sin importar cuán cansada estuviera, cuán dolorido estuviera su cuerpo, Amira arrastraba hasta la ventana y miraba hacia el este. El viento soplaba desde esa dirección, trayendo arena y el aroma del desierto lejano. Si alguna vez te burlaron de tus sueños, deja tu like en este video y cuéntame en los comentarios de dónde nos ves. Por favor, susurraba al cielo. Si lo que sentimos fue real, dame una señal, cualquier cosa. Solo necesito saber que no estoy loca. El pueblo entero había comenzado a verla de manera diferente. Cuando salía al mercado para comprar provisiones, escuchaba los murmullos a su paso. Esa es la que dice que el sultán la ama. Pobrecilla, ha perdido la razón. Mi madre dice que pasó demasiado tiempo bajo el sol, le quemó el cerebro. Cada comentario era como un clavo en su ataúd de esperanza. Amira comenzó a dudar. En las noches más oscuras, cuando el cansancio era demasiado y el dolor insoportable, se preguntaba si todos tenían razón, si había sido solo su imaginación, si Rashad realmente había sido solo un desconocido que pasó 3 días entretenido y nada más.
pero entonces recordaba sus ojos, la manera en que la había mirado, las palabras que le había dicho, y algo profundo en su interior se negaba a soltar esa verdad. Una semana antes de la boda forzada con Malik, Amira estaba en el taller cuando Lina entró con una sonrisa especialmente cruel. «Tengo noticias, hermanita», dijo, sentándose en una silla frente a ella. «Acaba de llegar un mensajero del Palacio Real». El corazón de Amira dio un vuelco. «¿Qué?», susurró. «Sí, trajo una invitación para todas las familias principales del oasis. El sultán Rashad celebrará un gran banquete en 2 semanas, y adivina por qué. Va a anunciar su compromiso con la princesa Yasmín, hija del gobernador del norte». El mundo de Amira se detuvo. Se quedó mirando a su hermana, incapaz de procesar las palabras. «Estás mintiendo», dijo finalmente. «¿Por qué mentiría?», respondió Lina, encogiéndose de hombros. «El mensajero está en la sala ahora mismo, entregándole la invitación a padre. Puedes ir a verlo tú misma si no me crees». Amira se puso de pie con piernas temblorosas y corrió hacia la sala. Allí estaba su padre, sosteniendo un pergamino con el sello real. Cuando la vio entrar, levantó la vista con una expresión de satisfacción. «Ah, Amira, qué oportuno. Justo estaba leyendo sobre el próximo matrimonio del sultán. Supongo que esto finalmente te hará entrar en razón». Amira sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Extendió la mano hacia la pared para no caer. «No puede ser», murmuró. «Me lo prometió». «Los hombres prometen muchas cosas», dijo Farid con frialdad, «especialmente a mujeres ingenuas que creen en cuentos de hadas. Ahora, ¿aceptarás casarte con Malik o tendré que echarte a la calle?» Amira no respondió. No podía. Salió de la casa corriendo, ignorando los gritos de su padre. Corrió por las calles del oasis hasta que llegó al borde del desierto. Se dejó caer de rodillas sobre la arena caliente, con el sol quemándole la piel. «¿Por qué?», gritó al cielo. «¿Por qué me hiciste creer? ¿Por qué me diste esperanza solo para arrebatármela?». El viento sopló desde el este, levantando arena a su alrededor. Y en ese momento, en el punto más bajo de su dolor, Amira sintió algo. No era una voz, no era una visión. Era solo una certeza inexplicable que nacía desde lo más profundo de su alma. Él vendría, a pesar de todo, a pesar de las burlas, de los rumores, de su propia duda. Rashad vendría. Se puso de pie lentamente, limpiándose las lágrimas. Sus ropas estaban sucias, su cabello despeinado y su corazón roto en 1000 pedazos. Pero en sus ojos, una chispa pequeña pero férrea había vuelto a encenderse. «Esperaré», dijo al desierto. «No importa lo que digan, no importa cuánto duela, esperaré». Y con esas palabras regresó a la casa, lista para enfrentar lo que viniera. Porque si había algo que Amira había aprendido en esas semanas de tormento, era que los sueños verdaderos no mueren fácilmente. Y el amor real, cuando existe, puede sobrevivir incluso al peso más cruel de la burla y la duda. En el Palacio Real de Al-Nur, rodeado de columnas de mármol y jardines que rebosaban de flores traídas de tierras lejanas, el sultán Rashad caminaba solo por los corredores vacíos. La luna llena iluminaba los mosaicos del suelo, creando patrones de luz y sombra que bailaban con cada paso. Pero él no veía nada de esa belleza. Su mente estaba a kilómetros de distancia, en un pequeño oasis donde una mujer de ojos profundos había tocado su alma de una manera que ninguna princesa o noble jamás había logrado. Habían pasado 4 semanas desde que sus guardias lo habían encontrado en el mercado y lo habían llevado de regreso al palacio. 4 semanas de reuniones interminables con consejeros, de recepciones formales, de presentaciones con mujeres de familias importantes. Todas eran hermosas, educadas, perfectas para ser la esposa de un sultán, pero ninguna era ella. Rashad se detuvo frente a una ventana que daba al este,
hacia el desierto que se extendía infinito bajo la luz de la luna. Cerró los ojos y pudo ver su rostro con perfecta claridad. Amira. Su nombre era como una oración en sus labios. Recordaba cada detalle de aquellos 3 días, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de las estrellas, la suavidad de su voz cuando le preguntaba sobre sus sueños, la pureza de su corazón cuando ayudó a aquel niño hambriento. Durante su vida, Rashad había conocido a cientos de personas, había viajado por todo el reino, había negociado con gobernadores astutos y había enfrentado a enemigos implacables. Pero nunca, en todos sus 30 años, había sentido lo que sintió cuando la miró por primera vez. Era como si su alma, que había estado dormida toda su vida, finalmente hubiera despertado. «Mi señor», la voz del gran visir Khalil lo sacó de sus pensamientos. Rashad se giró y vio al anciano de barba blanca acercándose con pasos lentos pero firmes. Khalil había servido a su padre y ahora le servía a él. Era el hombre más sabio que conocía, pero también el más tradicionalista. «Es tarde, Khalil», dijo Rashad con voz cansada. «¿Qué te trae por aquí?» El visir se detuvo a una distancia respetuosa y juntó las manos frente a su pecho. «La misma preocupación que me ha traído cada noche durante las últimas 4 semanas, mi señor, su futuro, el futuro del reino». Rashad soltó un suspiro. «Ya hemos hablado de esto, y seguiremos hablando hasta que entre en razón», respondió Khalil con firmeza. «Mañana viene la princesa Yasmín del Norte. Su padre, el gobernador Tariq, ha viajado 3 días para presentársela formalmente. Es una alianza importante, mi señor, una que fortalecería nuestras fronteras y aseguraría paz durante generaciones». «No amo a la princesa Yasmín», dijo Rashad, volviéndose nuevamente hacia la ventana. «Ni siquiera la conozco. El amor viene con el tiempo», insistió Khalil. Su padre tampoco amaba a su madre al principio, pero construyeron un matrimonio respetable y le dieron un heredero fuerte. Rashad apretó los puños. «No quiero un matrimonio respetable, Khalil. Quiero...» Se detuvo, porque decir en voz alta lo que realmente quería parecía una locura, incluso para él. Pero el visir conocía demasiado bien a su sultán. «Quiere a la muchacha del oasis», terminó Khalil con voz suave. «La hija del comerciante». El silencio se extendió entre ellos como una barrera invisible. Finalmente, Rashad habló. «Su nombre es Amira». «Mi señor», dijo Khalil acercándose. «Entiendo que esos 3 días fueron especiales para usted, pero debe comprender su posición. Usted no es un hombre común, es el sultán de Al-Nur. Su matrimonio no es solo una cuestión de corazón, sino de estado. Las familias nobles esperan que se case con una de las suyas. El pueblo espera una reina de linaje apropiado». «¿Y qué hay de lo que yo espero?», preguntó Rashad, volviéndose hacia él con ojos intensos. «¿Acaso mi felicidad no importa? Su felicidad personal es menos importante que la estabilidad del reino», respondió Khalil sin titubear. «Lo siento, mi señor, pero esa es la verdad que debe aceptar. Los reyes no tienen el lujo de elegir con el corazón». Rashad se quedó mirando al anciano durante un largo momento. Luego, algo cambió en su expresión, una determinación que Khalil no había visto antes. «Entonces, quizás no debería ser rey». El visir palideció. «Mi señor, no puede hablar así. Su padre le confió el reino. Su pueblo depende de usted. Y yo puedo servirles mejor siendo un hombre completo», dijo Rashad con voz firme. «Khalil, durante toda mi vida he hecho lo correcto. He estudiado leyes, he aprendido estrategias militares, he gobernado con justicia. He sacrificado mis deseos por el bien del reino una y otra vez. Pero esto es diferente. Amira no es solo un capricho pasajero. Es la verdad que he estado buscando toda mi vida sin saberlo. Mi señor, por favor, he tomado mi decisión.
interrumpió Rashad. Mañana, antes de que llegue la princesa Yasmín, partiré hacia el oasis. Iré a buscar a Amira, y si ella todavía me espera, si todavía siente lo que yo siento, le pediré que sea mi esposa. Khalil dio un paso atrás, horrorizado. ¿Está hablando en serio? ¿Rechazará a la hija de un gobernador por una comerciante sin título? No la rechazo por una comerciante, dijo Rashad. La rechazo por la mujer que amo. Y si eso causa problemas políticos, entonces los enfrentaremos. Pero no viviré el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiera tenido el valor de seguir mi corazón. El visir intentó argumentar más, pero vio en los ojos de su sultán una determinación inquebrantable. Con un suspiro derrotado, hizo una reverencia. Como desee, mi señor, pero que los dioses lo protejan, porque lo que está a punto de hacer cambiará todo. Cuando Khalil se fue, Rashad volvió a mirar por la ventana hacia el este. El desierto lo esperaba. 3 días de viaje bajo el sol implacable. 3 días para llegar a ella, para cumplir la promesa que le había hecho bajo las estrellas. «Espérame, Amira», susurró al viento. «Ya voy». Al amanecer del día siguiente, mientras el palacio aún dormía, Rashad se vistió con ropas simples de viajero. No llevó su corona ni sus joyas reales. Solo una túnica de lino, un turbante para protegerse del sol y una bolsa con provisiones. Bajó a los establos donde lo esperaba su caballo más rápido, un semental árabe de pelaje negro como la noche. El jefe de los establos, un hombre llamado Omar, que había conocido a Rashad desde niño, lo miró con preocupación. «¿A dónde va, mi señor?» «Los guardias dicen que no les ha informado de ningún viaje, porque no vienen conmigo», respondió Rashad mientras ajustaba la montura. «Este viaje lo hago solo». «¿Solo?», repitió Omar incrédulo. «Mi señor, el desierto es peligroso. Hay bandidos, tormentas de arena». «Lo sé», interrumpió Rashad con una sonrisa. «Pero hay cosas que un hombre debe hacer solo, Omar. Esta es una de ellas». Sin esperar más preguntas, montó su caballo y salió del palacio antes de que alguien pudiera detenerlo. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las dunas cuando dejó atrás las murallas doradas de su hogar y se adentró en el vasto océano de arena que se extendía hacia el este. El primer día fue el más difícil. El sol golpeaba sin piedad, convirtiendo el aire en un horno que hacía difícil respirar. La arena parecía interminable, una sucesión de dunas que subían y bajaban como olas congeladas en el tiempo. Rashad bebía agua con moderación, sabiendo que tenía que hacerla durar 3 días. Su caballo avanzaba con paso firme pero constante, y él se aferraba a la memoria de unos ojos oscuros que lo miraban con inocencia y esperanza. Por la noche, cuando el calor sofocante daba paso a un frío cortante, Rashad acampó bajo las estrellas. Encendió un pequeño fuego y se envolvió en su manta, mirando el cielo que Amira tanto amaba. Las estrellas brillaban con una intensidad que parecía imposible, como si fueran diamantes arrojados sobre terciopelo negro. «¿Me estarás mirando también?», preguntó al cielo. «¿Estarás ahí preguntándote por qué no he cumplido mi promesa?». El viento fue su única respuesta, soplando arena sobre las llamas de su fogata. El segundo día fue peor. Una tormenta de arena se levantó al mediodía, obligándolo a detenerse y cubrirse completamente, para no ser cegado por los granos que volaban como proyectiles. Durante horas estuvo inmóvil, protegiendo a su caballo y esperando a que pasara la furia del desierto. Cuando finalmente cesó, el sol ya estaba bajando y había perdido tiempo precioso. Pero Rashad no se detuvo. Siguió adelante bajo la luz de la luna, guiándose por las estrellas que Amira le había enseñado a ver de otra manera. Cada constelación era una historia que ella le había contado. Cada punto de luz era una razón más para continuar. El tercer día, el agua se estaba acabando. Los labios de Rashad estaban agrietados, su piel quemada por el sol, y cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor.
Pero cuando vio la primera palmera en el horizonte, cuando el verde del oasis apareció como un espejismo que esta vez era real, sintió una oleada de energía renovada. Estaba cerca, muy cerca. Mientras tanto, en el oasis, el día que Amira había temido finalmente había llegado. Era la mañana de su boda forzada con Malik. La casa estaba llena de actividad, con sirvientes corriendo de un lado a otro, preparando todo para la ceremonia que se llevaría a cabo al atardecer en el patio central. Amira estaba sentada en su habitación, vestida con un traje de novia que sus hermanas habían elegido para ella. Era de seda roja con bordados dorados, hermoso pero sin alma, como todo en esa boda. Hermoso por fuera, muerto por dentro. Lina entró sin llamar, con una sonrisa satisfecha en el rostro. Es hora, hermanita. Los invitados ya están llegando. Malik te espera abajo. Amira no respondió. Tenía la mirada fija en la ventana que daba al este. Había pasado toda la noche despierta mirando el horizonte, esperando un milagro que sabía que no llegaría. Pero incluso ahora, con su vida a punto de ser encadenada a un hombre que no amaba, una parte de ella se negaba a rendirse. Amira, insistió Lina acercándose, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Acepta tu destino con dignidad. ¿Dignidad?, repitió Amira con voz hueca. ¿Qué dignidad hay en obligar a alguien a casarse contra su voluntad? Samira apareció en la puerta, con los brazos cruzados. La dignidad de obedecer a tu padre, la dignidad de hacer lo correcto por tu familia. Malik pagó una buena dote. Gracias a ti, padre podrá expandir su negocio. Así que eso era, la habían vendido, como si fuera una bolsa de especias o un rollo de tela. Amira sintió como algo dentro de ella se rompía definitivamente. Está bien, dijo con voz apagada. Bajaré. Sus hermanas intercambiaron miradas sorprendidas. Habían esperado más resistencia, pero Amira simplemente se puso de pie, se ajustó el velo sobre el rostro y caminó hacia la puerta con pasos de condenada. El patio estaba lleno de gente. Familias del oasis habían venido a presenciar la boda, no tanto por celebrar como por chismorrear. La loca que creía que el sultán la amaba, finalmente se casaba con un viejo comerciante. Era el tipo de historia que alimentaría las conversaciones durante meses. Malik estaba de pie junto al imán que oficiaría la ceremonia. Cuando vio a Amira acercarse, sonrió mostrando dientes amarillentos. Tenía la mirada de un hombre que acababa de comprar algo valioso a buen precio. Farid estaba junto a él, con expresión satisfecha. Cuando Amira pasó a su lado, le susurró: «Has tomado la decisión correcta». Pero Amira no lo miró. Sus ojos estaban fijos en el suelo, viendo sin ver. Se colocó junto a Malik, sintiendo cómo el olor a perfume barato del hombre la mareaba. El imán comenzó a recitar las oraciones tradicionales y el patio se llenó de un silencio respetuoso. Era el momento. En unos minutos estaría casada. Su vida como la conocía terminaría. Y Rashad se quedaría como un hermoso sueño que nunca fue real. Pero entonces, justo cuando el imán iba a pedir el consentimiento de Amira, un murmullo comenzó a extenderse entre los invitados. Alguien señalaba hacia el cielo. Amira levantó la vista y vio una nube de polvo elevándose en el horizonte oriental. Era demasiado grande para ser el viento. Era demasiado rápida para ser una caravana normal. «¿Qué es eso?», preguntó alguien. «Jinetes», respondió otro. «Muchos jinetes». El murmullo se convirtió en voces alarmadas. La ceremonia se detuvo. Todos miraban hacia el polvo que se acercaba cada vez más rápido. Y entonces, cuando estuvieron lo suficientemente cerca, alguien gritó: «¡Es la bandera dorada! ¡La bandera del sultán!». El pánico se apoderó del patio. La gente comenzó a correr de un lado a otro, tratando de ver mejor, de entender qué estaba pasando. Farid palideció. Lina y Samira se quedaron congeladas. Y Amira sintió como su corazón comenzaba a latir tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho.
Los jinetes entraron al oasis a galope completo, levantando arena y haciendo que la gente se apartara. Eran 10 guardias reales con armaduras brillantes, pero al frente, en un caballo negro, iba un hombre vestido con ropas simples de viajero. Estaba cubierto de polvo, su rostro quemado por el sol, pero cuando desmontó y se quitó el turbante, no había duda de quién era. «Es el sultán», susurró alguien. «Es Rashad». El silencio que cayó sobre el oasis fue absoluto. El sultán caminó hacia el centro del patio, sus ojos recorriendo la multitud, hasta que se detuvieron en una figura vestida de rojo. Incluso con el velo cubriéndole el rostro, la reconoció de inmediato. «¿Dónde está la mujer que me habló del amor sin conocer mi nombre?», preguntó con voz fuerte y clara que resonó en cada rincón del lugar. Nadie respondió. Todos estaban demasiado aturdidos para hablar. Rashad dio un paso adelante y otro hasta que estuvo frente a Amira. Con manos temblorosas, ella se quitó el velo, revelando un rostro bañado en lágrimas. «Rashad», susurró, casi sin creer que fuera real. Él sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que ella había visto jamás. «Te dije que volvería cuando las estrellas brillaran más, y aquí estoy. Crucé 3 días de desierto, Amira, 3 días guiado solo por el recuerdo de tu mirada, porque no hay palacio, no hay corona, no hay nada en este mundo que valga más que la verdad que encontré en tus ojos». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Amira ahora. No podía hablar, no podía moverse, solo podía mirarlo, este hombre que había atravesado el infierno del desierto para cumplir una promesa. Malik dio un paso adelante, indignado. «Un momento, esta mujer está a punto de casarse conmigo, ya pagué la dote». Rashad se giró hacia él con ojos fríos como el acero. «Te devolveré el doble de lo que pagaste, el triple si lo deseas. Pero esta mujer no se casará contigo hoy ni nunca». Farid se adelantó cayendo de rodillas. «Mi señor, yo no sabía. Si hubiera sabido que usted...» «Silencio», ordenó Rashad. «No vine aquí a negociar con padres codiciosos ni a discutir con comerciantes ofendidos. Vine por ella, solo por ella». Se giró nuevamente hacia Amira y extendió su mano. «Amira, hija de Farid, te hago una pregunta delante de todos estos testigos. ¿Cruzarías el desierto conmigo? ¿Dejarías atrás todo lo que conoces para construir algo nuevo, algo verdadero? ¿Me aceptarías no como tu sultán, sino como el hombre que te ama más que a su propia vida?» Amira miró esa mano extendida. Luego miró a su familia, su padre en el suelo, sus hermanas con la boca abierta de shock, Malik furioso pero impotente, y finalmente miró a Rashad, este hombre que había convertido su sueño más imposible en realidad. Tomó su mano. «Cruzaría 1000 desiertos contigo», dijo con voz firme, «porque tú eres mi hogar». El grito de júbilo que salió de la garganta de Rashad resonó por todo el oasis. La levantó en sus brazos y la giró, mientras el pueblo entero observaba atónito la escena más increíble que habían presenciado jamás. El sultán de Al-Nur había cruzado el desierto por amor, y la mujer a la que todos llamaban loca había tenido razón todo el tiempo. Rashad alzó a Amira en sus brazos, con una facilidad que contrastaba con los 3 días de tortura que acababa de soportar cruzando el desierto. La adrenalina corría por sus venas, alimentada por el amor y la victoria sobre todas las fuerzas que habían intentado mantenerlos separados. La llevó hacia su caballo negro, mientras el pueblo entero observaba en silencio, todavía procesando lo que acababan de presenciar. «Espera», dijo Amira suavemente, tocando el rostro de Rashad. «Hay algo que debo hacer primero». Él la bajó con cuidado, sin soltarle la mano. Amira se giró hacia su familia. Farid seguía de rodillas con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Lina y Samira se abrazaban la una a la otra, temblando. Malik había desaparecido entre la multitud, demasiado humillado para quedarse. Amira caminó hacia su padre y por un momento
Todos pensaron que lo perdonaría, que extendería su mano y lo levantaría del suelo. Pero en lugar de eso, se arrodilló frente a él para quedar a su altura. Sus ojos, que habían llorado tantas lágrimas de dolor, ahora brillaban con una claridad absoluta. «Padre», dijo con voz firme pero sin rencor, «pasé 20 años en tu casa creyendo que algo estaba mal conmigo. Me hiciste sentir que mis sueños eran una enfermedad, que mi corazón era una debilidad. Pero hoy aprendí algo que quiero que sepas». Farid no podía mirarla a los ojos. La vergüenza lo consumía. «Los sueños no son tonterías», continuó Amira. «Los sueños son señales, son la manera en que el alma nos dice hacia dónde debemos caminar. Y si yo hubiera dejado que me convencieras de abandonar el mío, si hubiera aceptado casarme con Malik, habría perdido esto, habría perdido la verdad». Se puso de pie y miró a sus hermanas. «¿Y ustedes?», dijo, dirigiéndose a Lina y Samira. «Ojalá algún día encuentren algo que valga más que el oro, algo que las haga sentir vivas de verdad, porque todo el dinero del mundo no puede comprar lo que tengo yo en este momento». Lina comenzó a llorar, no de tristeza, sino de una emoción compleja que mezclaba arrepentimiento y envidia. Samira bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su hermana menor. Amira regresó junto a Rashad, quien la esperaba con una sonrisa llena de admiración. La tomó de la mano y la guió hacia su caballo. Antes de montarla, se giró hacia la multitud reunida. «Que todos escuchen esto», dijo con voz que resonó en cada rincón del oasis. «Hoy no vengo a buscar una esposa para mi trono. Vengo a buscar paz para mi corazón, y la he encontrado en esta mujer que no tiene título ni riquezas, pero cuya alma brilla más que todas las joyas de mi palacio». Montó primero y luego extendió la mano para ayudar a Amira a subir detrás de él. Ella se aferró a su cintura, sintiendo cómo el mundo que había conocido toda su vida comenzaba a desvanecerse. Los guardias que habían acompañado a Rashad formaron un círculo protector alrededor de ellos. «¡Espera!», gritó una voz entre la multitud. Era una mujer anciana llamada Nadia, la partera del oasis que había ayudado a traer a Amira al mundo. Se acercó cojeando con la ayuda de un bastón y los guardias se apartaron para dejarla pasar. Cuando llegó junto al caballo, levantó la vista hacia Amira con ojos brillantes. «Siempre supe que eras especial, pequeña», dijo con voz temblorosa. «El día que naciste había una tormenta de estrellas fugaces en el cielo. Tu madre, que en paz descanse, dijo que eras un regalo del cielo. Y tenía razón». Amira sintió como las lágrimas volvían a sus ojos. Su madre había muerto cuando ella tenía solo 5 años, pero guardaba algunos recuerdos borrosos de su calidez y ternura. «Gracias, Nadia», susurró, «por recordármelo». La anciana asintió y dio un paso atrás. Rashad espoleó suavemente a su caballo y comenzaron a alejarse del oasis. Mientras cabalgaban, Amira miró hacia atrás una última vez. Vio la casa donde había crecido, la terraza donde había pasado tantas noches soñando, el mercado donde todo había comenzado. Y aunque una parte de ella sentía tristeza por dejar atrás su vida anterior, una parte mucho más grande sentía una libertad que nunca había conocido. El viaje de regreso al palacio tomó 2 días. Rashad no tenía prisa. Acampaban bajo las estrellas. Compartían historias que no habían tenido tiempo de contarse durante sus 3 días en el mercado, y aprendían los gestos y silencios del otro. Amira descubrió que Rashad amaba la poesía tanto como ella, que había perdido a su madre cuando era joven, que a veces sentía el peso de la corona como una prisión. «¿Alguna vez te arrepientes de ser sultán?», preguntó Amira una noche mientras yacían sobre una manta, mirando la inmensidad del cielo estrellado. Rashad guardó silencio durante un momento, considerando la pregunta. «Antes de conocerte, a veces sí», admitió. «Sentía que mi vida no me pertenecía, que cada decisión, cada paso, estaba dictado por el deber y la tradición. Pero ahora
Ahora sé para qué fui puesto en este lugar. No solo para gobernar, sino para demostrar que incluso un sultán puede elegir con el corazón. Amira se acurrucó contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. «Tengo miedo», confesó. «Tu mundo es tan diferente al mío. ¿Y si no encajo? ¿Y si la corte me rechaza?» Rashad la abrazó más fuerte. «Entonces enfrentaremos ese rechazo juntos. Amira, no te elegí porque encajaras en mi mundo. Te elegí para que me ayudaras a crear un mundo nuevo. Uno donde el amor sea más importante que el linaje, donde la verdad del corazón valga más que el oro». Cuando finalmente llegaron al palacio, la noticia de su llegada ya los había precedido. El visir Khalil estaba esperando en la entrada principal, acompañado por todo el consejo de nobles. Sus rostros mostraban una mezcla de confusión, desaprobación y curiosidad. Rashad desmontó y ayudó a Amira a bajar. Ella estaba cubierta de polvo del viaje. Su vestido de novia rojo, ahora manchado y rasgado en algunos lugares. Comparada con las columnas de mármol y los jardines perfectos del palacio, se sentía completamente fuera de lugar. Pero entonces sintió la mano de Rashad apretando la suya y recordó por qué estaba allí. «Mi señor», comenzó Khalil con voz tensa, «el gobernador Tariq y su hija, la princesa Yasmin, partieron hace 2 días, profundamente ofendidos. Han amenazado con romper la alianza comercial del norte. Entonces, negociaremos una nueva», respondió Rashad sin inmutarse. «Una que no requiera que yo sacrifique mi felicidad». Un noble de barba gris dio un paso adelante, mirando a Amira con desprecio apenas disimulado. «¿Esta es la mujer por la que ha rechazado a una princesa? ¿Una comerciante sin educación ni modales de corte?» Antes de que Rashad pudiera responder, Amira habló. Su voz era suave, pero firme, sin rastro de disculpa. «Es cierto que no fui criada en palacios ni educada en las costumbres de la corte. No sé de política ni de estrategias de Estado, pero sé de algo que ningún título puede enseñar. Sé de amor verdadero. Y si eso no es suficiente para ustedes, entonces quizás nunca lo será». El silencio que siguió fue absoluto. Los nobles intercambiaron miradas incómodas. Khalil tosió, claramente impresionado a pesar de sí mismo. «El sultán ha tomado su decisión», dijo finalmente, «y como súbditos leales debemos respetarla». No sonaba del todo convencido, pero era un comienzo. Los siguientes días fueron un torbellino. Amira fue llevada a los aposentos reales, donde un ejército de sirvientas la bañaron, la vistieron con sedas finas y le enseñaron las costumbres básicas de la corte. Pero Rashad había dado órdenes específicas. Amira debía ser ella misma. No querían convertirla en una copia de las damas nobles. Querían que mantuviera esa luz especial que la hacía única. La boda se celebró una semana después en el jardín más hermoso del palacio. Fue una ceremonia íntima, con solo los testigos necesarios. No hubo el despliegue usual de nobles y dignatarios extranjeros. En su lugar, Rashad invitó a gente común del reino, artesanos, comerciantes, granjeros, personas que entenderían el verdadero significado de lo que estaban presenciando. Amira caminó hacia Rashad, vestida con un traje blanco simple pero elegante, con flores silvestres del desierto entretejidas en su cabello. No llevaba joyas elaboradas, solo un collar de plata que Rashad le había regalado, con una media luna colgando del centro. Cuando el imán les pidió que pronunciaran sus votos, Rashad habló primero. «Amira, ante los testigos aquí presentes y bajo el cielo que tanto amas, juro que seré tu refugio en la tormenta y tu compañero en la calma. Juro que nunca dejaré que el peso de mi corona aplaste la luz de tu espíritu, y juro que cada día de mi vida te demostraré que cruzar ese desierto fue la mejor decisión que jamás tomé». Amira tenía lágrimas corriendo por sus mejillas cuando llegó su turno. «Rashad, durante toda mi vida soñé con este momento sin saber que eras tú a quien esperaba.
Juro que seré tu verdad cuando todos los demás te digan mentiras cómodas. Juro que amaré no solo al sultán, sino al hombre que se esconde detrás de la corona. Y juro que donde quiera que estés, allí estará mi corazón, porque tú eres mi hogar. Los meses siguientes fueron de ajuste y cambio. La corte lentamente comenzó a aceptar a Amira, especialmente cuando vieron cómo influía positivamente en las decisiones de Rashad. Ella sugirió crear escuelas en los oasis más remotos. Propuso mercados donde los artesanos pobres pudieran vender sus productos sin pagar impuestos excesivos. Abrió las puertas del palacio una vez al mes para que cualquier ciudadano pudiera venir y hablar directamente con su sultán. Las nobles damas que al principio la habían despreciado comenzaron a verla con respeto cuando descubrieron que Amira no estaba interesada en competir con ellas por estatus. En su lugar, las escuchaba, aprendía de ellas y las trataba como iguales. Pronto, la llamaban no por títulos formales, sino simplemente Amira. Un año después de su boda, mientras Amira estaba en el jardín escribiendo en un nuevo cuaderno que Rashad le había regalado, llegó un mensajero del oasis donde había crecido. Traía noticias de su familia. Farid había enfermado gravemente. En su lecho había pedido perdón por cómo había tratado a su hija. Lina se había casado con un comerciante que resultó ser cruel y ahora vivía arrepentida de haber valorado el dinero sobre la bondad. Samira había rechazado 3 propuestas de matrimonio, buscando algo más profundo que simplemente oro. Amira leyó las noticias con emociones encontradas. Parte de ella todavía dolía por todo lo que había sufrido, pero otra parte, la parte que había aprendido lo que realmente importaba, sentía compasión. ¿Quieres ir a verlos?, preguntó Rashad, que había estado leyendo junto a ella. Amira consideró la pregunta durante largo rato. Sí, dijo finalmente, pero no para reclamarles, para mostrarles que el perdón también es parte del amor verdadero. Viajaron de regreso al oasis, esta vez con una comitiva completa y regalos para el pueblo. Cuando Amira entró en la casa de su padre, encontró a un hombre frágil y envejecido, muy diferente del tirano que la había atormentado. Amira, susurró Farid con voz débil, perdóname, estaba tan ciego por el oro que no vi el tesoro que tenía frente a mí. Ella tomó su mano arrugada y la apretó suavemente. Te perdono, padre, no por ti sino por mí, porque guardar rencor solo envenena el corazón. Y mi corazón ahora está lleno de demasiada luz como para dejar espacio a la oscuridad. Farid lloró. Fueron las únicas lágrimas sinceras que Amira le había visto derramar jamás. Durante esa visita, Rashad tomó una decisión. Llamó a los arquitectos más hábiles del reino y les dio una tarea especial: construir una fuente en el lugar exacto donde él y Amira se habían conocido por primera vez, junto al puesto de pan del mercado. La construcción tomó 6 meses. Cuando finalmente estuvo terminada, era una obra maestra. La fuente tenía forma de media luna, símbolo del amor que crece en la oscuridad antes de volverse completo. El agua fluía de su centro hacia 4 direcciones, representando cómo el amor verdadero se expande y toca todo a su alrededor. Pero lo más importante era la inscripción grabada en su base, en letras de oro que brillaban bajo el sol del desierto. Las palabras que Rashad había elegido personalmente se rieron de su sueño, hasta que el sueño la soñó a ella. El día de la inauguración de la fuente, todo el oasis se reunió. Amira, ahora conocida en todo el reino como la Reina del Horizonte, estaba de pie junto a Rashad, con la mano sobre su vientre, donde crecía su primer hijo. ¿Por qué me llaman así?, le había preguntado a Rashad cuando escuchó el apodo por primera vez. ¿La Reina del Horizonte? Él había sonreído y señalado al este. Porque pasaste tantos años mirando el horizonte, esperando algo que no podías ver, pero sabías que existía. Y cuando ese algo finalmente apareció, no dudaste en alcanzarlo.
Le enseñaste al reino que el horizonte no es el final del mundo, sino el comienzo de todas las posibilidades. Ahora, de pie frente a la fuente, Amira habló al pueblo reunido. Esta fuente no es solo un monumento a nuestra historia, dijo con voz clara. Es un recordatorio para todos ustedes, para cada niña que sueña con algo que parece imposible, para cada muchacho que siente que no encaja en el molde que otros han preparado para él, para cada corazón que late buscando su verdad. Hizo una pausa, mirando los rostros de la multitud. Vio esperanza, lágrimas, sonrisas. El amor verdadero no conoce desiertos, continuó. No entiende de distancias ni de diferencias, no se detiene ante las burlas ni se rinde ante el dolor. Porque donde hay corazón, donde hay verdad, siempre habrá un camino, incluso si ese camino cruza 3 días de arena ardiente, incluso si ese camino desafía a todo un reino. La multitud estalló en aplausos. Rashad la abrazó, susurrándole al oído palabras que solo ella podía escuchar. Eres la mujer más sabia que he conocido, y tú eres el hombre más valiente, respondió ella. Porque fuiste valiente cuando más importaba, cuando el miedo susurraba que debías quedarte en tu palacio seguro, tú elegiste arriesgarlo todo. Los años pasaron como páginas de un libro hermoso. Amira y Rashad tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un niño. Les enseñaron a valorar la bondad sobre la riqueza, la verdad sobre la conveniencia y el amor sobre el poder. El reino de Al-Nur prosperó bajo su liderazgo, convirtiéndose en un lugar donde las personas de todas las clases podían aspirar a algo más que el destino que les había sido asignado al nacer. La fuente del oasis se convirtió en un lugar sagrado. Las parejas jóvenes venían a beber de sus aguas antes de casarse, creyendo que les traería un amor tan verdadero como el de Rashad y Amira. Los viajeros se detenían allí para descansar y leer la inscripción, llevándose su mensaje a rincones lejanos del mundo. Y se decía que cuando el viento soplaba desde el este, cuando las estrellas brillaban con especial intensidad, podías escuchar un susurro que recorría las dunas, palabras que se repetían de oasis en oasis, de generación en generación. El amor no conoce desierto, porque donde hay corazón siempre habrá camino. Décadas después, cuando Amira ya era una anciana de cabello plateado, se sentaba cada tarde en la terraza del palacio mirando hacia el horizonte. Rashad, cuya barba ahora era completamente blanca, se sentaba junto a ella sosteniendo su mano. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó él una tarde, la misma pregunta que ella le había hecho tantos años atrás en el desierto. Amira se giró hacia él y en sus ojos arrugados todavía brillaba aquella luz que lo había cautivado la primera vez. Ni un solo día, respondió, ni un solo momento, porque esto nosotros fue siempre el sueño, y los sueños verdaderos nunca son equivocaciones. Cuando finalmente sus ojos se cerraron por última vez, muchos años después, lo hicieron mirando las estrellas. Y cuentan que en ese momento, una estrella fugaz cruzó el cielo desde el este hacia el oeste, como si llevara un mensaje de una alma a otra. Su historia se convirtió en leyenda. Se cantaba en las fogatas del desierto, se pintaba en los muros de los palacios, se contaba a los niños antes de dormir. Y cada vez que alguien se burlaba de los sueños de otro, alguien más recordaba la historia de la soñadora y el sultán. La fuente todavía está allí, en el corazón del oasis. El agua sigue fluyendo después de siglos, clara y fresca. Y la inscripción, aunque desgastada por el tiempo, todavía puede leerse si te acercas lo suficiente. Se rieron de su sueño, hasta que el sueño la soñó a ella. Porque al final, esa era la verdadera lección. No que los sueños siempre se cumplen exactamente como los imaginamos, sino que cuando soñamos con el corazón abierto, cuando nos mantenemos fieles a lo que sabemos que es verdad, a pesar de las burlas y el dolor,
El universo entero conspira para encontrarnos a mitad de camino. Y a veces, solo a veces, ese camino cruza 3 días de desierto ardiente para probar que el amor verdadero no es un cuento de hadas. Es la única verdad que realmente importa. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.